Y ahora vamos a tener la conferencia Resultados, Pruebas de Carga Micropilotes SCG con el doctor Guillermo Pavón, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ingeniería Civil y tiene un doctorado en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Tiene 43 años de experiencia en el área de Ingeniería Geotécnica para proyectos de infraestructura en los sectores de suministro de agua, carreteras, ferrocarriles, energía y petróleos. Ha trabajado como coordinador y director de proyectos en el área de Ingeniería Geotécnica. El doctor Pavón se ha desempeñado como profesor de cátedra en la Universidad Javeriana y en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería para cursos en mecánica de suelos, ingeniería de fundaciones, investigación del subsuelo y mecánica de geomateriales. Ha sido director y jurado de varios trabajos de grado de maestría. Antes de darle paso al doctor Pavón, los dejo con un video de otro de nuestros patrocinadores. Somos Ingeniería y Encofrados, una empresa que construye progreso, que cimienta y da forma a los sueños. Desde 1991, estamos evolucionando y adaptándonos a los nuevos desafíos tecnológicos de la industria de la construcción para ofrecer soluciones de calidad. En Ingeniería y Encofrados, contamos con 3 líneas de negocio. Estas son geotecnia, sistemas de encofrados y una línea de maderas para la industria. En Ingeniería y Encofrados expandimos nuestros horizontes y por eso hoy contamos con una línea de geotecnia con la que suministramos a nuestros clientes barras helicoidales, barras autoperforantes, cables Torón y sus accesorios. También construimos obras para estabilización de taludes, anclajes activos y pasivos para muros y cimentaciones que incluyen la perforación e instalación de pilotes y micropilotes de acuerdo con normas nacionales e internacionales. En cada proyecto hay una parte nuestra. Allí hemos brindado soluciones para que sea una realidad. Cimentamos y damos forma a los sueños que construyen el progreso del país. Bueno, buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a hacer esta presentación y muchas gracias a los patrocinadores por hacer posible este evento. La presentación que les voy a hacer está relacionada con el análisis de metodologías para la interpretación de la carga última a partir de pruebas de carga de pilotes helicoidales y micropilotes inyectados a presión cargados axialmente. Listo. Entonces, pues estos son elementos que se usan como fundación, los pilotes inyectados, los pilotes helicoidales, pues son elementos que tienen una barra central y tienen una lámina en forma helicoidal que se insertan en el terreno aplicándoles un torque tal como hace uno con un sacacorchos. Los micropilotes inyectados pues se construyen tal como lo indicó el ingeniero Regalado temprano, y pues son elementos de fundación que están sometidos principalmente a cargas de tensión, pero también eventualmente a cargas laterales. Aquí nos enfocaremos en cargas axiales. Este trabajo pues fue hecho en conjunto con 2 colegas, el ingeniero Pedro Rincón y el ingeniero Edwin Moreno, y lo que se hizo fue una recopilación de pruebas de carga a nivel mundial y se analizaron por 8 métodos. Algunos métodos son métodos gráficos y otros son métodos de extrapolación. Para los métodos de extrapolación se hizo una sensibilidad con el número de datos de la prueba de carga. Y con base en esto se concluye acerca de la efectividad de cada uno de los métodos y su aplicabilidad. Entonces, se usaron 8 métodos para el análisis de esas pruebas de carga. Los métodos gráficos son los de Davison. Este método de Davison es usado ampliamente en la práctica, es un método gráfico. El método de Villar, 1968, el de Fuller y Hoy y Butler y Hoy. Y los métodos de extrapolación, los de Van der Veen, Brink Hansen, Cheney Kovner y de Kurt.
En la diapositiva, en la parte derecha de la diapositiva, pues ilustran cómo se aplican los diferentes métodos. Estos métodos, los gráficos, pues están acá. Este de Beer, pues, se aplica haciendo una gráfica logarítmica de la carga contra el asentamiento, y en el punto de intersección de las rectas antes y después de la afluencia del pilote, pues se extienden esas líneas rectas y en la intersección está la carga de falla. Para el método de Butler y Hoy, pues se plotean los datos en escala aritmética, y antes y después de la afluencia se extienden esas rectas, y donde corten, pues esa es la carga de falla. Para el método de Fourier y Hoy, ese método trabaja con la intersección con el eje vertical. Los métodos de extrapolación, el método de Van der Veen, pues hace un gráfico del asentamiento contra el logaritmo natural de 1 menos la carga sobre la carga última. Entonces, y después hace un ajuste lineal y se itera en la carga última y hasta que converja, y minimizando el error en el ajuste. El de Decour hace un gráfico de la carga sobre el desplazamiento contra la carga, se hace un ajuste lineal, y la carga de falla se define como el intercepto menos el valor negativo del intercepto sobre la pendiente. El otro método es el de Bring-Hansen. Este método pues se aplica haciendo un gráfico de la raíz del desplazamiento sobre la carga contra el desplazamiento. Entonces se hace un ajuste lineal. Cuando la pendiente es negativa no hay solución factible. Cuando la pendiente es positiva hay solución factible. Entonces se hace un ajuste lineal y se hallan los constantes C1 y C2 de la pendiente y el intercepto. Este método, pues, en realidad la carga última se obtiene muchas veces para un desplazamiento muy grande, entonces trabaja con el 90% de esa carga máxima, o con el 80%, y cada una de esas cargas están definidas con esta expresión en términos de los parámetros C1 y C2. Aquí algunos datos, fichas técnicas del estudio. Primero, pues generalidades. Tenemos la cantidad de pruebas analizadas para micropilotes 90, para pilotes helicoidales 109, en cuanto a la plastificación de la curva carga de desplazamiento, 74% de plastificación en los micropilotes y 18% de plastificación en los helicoidales, o 18% de las pruebas. Entonces, para los pilotes helicoidales este va a ser una limitación, porque en muchas de las pruebas no se presentó plastificación en la prueba de carga, y eso limita un poco la interpretación de los datos. En cuanto a pruebas con comportamiento irregular, 7% para los micropilotes, 7.7% para los pilotes helicoidales. Pruebas a compresión, 70% en micropilotes, 30% en pilotes helicoidales. Entonces, en los micropilotes hubo más pruebas a compresión, en los pilotes helicoidales más pruebas a tensión. En cuanto a dimensiones, para los micropilotes varió el diámetro entre 7,5 centímetros y 20 centímetros, y la longitud entre 4 y 18. Para los anclajes helicoidales no se tenía esa información. En cuanto a condiciones geotécnicas, pruebas en suelos granulares, 40% para los micropilotes, para los suelos cohesivos 44%, y en rocas 16%. No se tenía esa información para los pilotes helicoidales, y en roca, pues, desde luego que no teníamos anclajes pilotes helicoidales. Métodos de interpretación, los que hemos visto, 4 gráficos y 4 de extrapolación. Hicimos una sensibilidad del número de datos considerado para los métodos de extrapolación.
Aquí una diapositiva mostrando la procedencia geográfica de las pruebas. Los pilotes helicoidales pues están indicados con H, en general vinieron de 4 países: Colombia, Estados Unidos, España y el Reino Unido, y las estrellas indican los sitios de los países que aportaron pruebas para los micropilotes. En América tenemos 7 sitios, 7 países, en Europa 3 países, en África 1 país y en Asia 6 países, para un total de 17 países para los que se tuvo pruebas de carga. Entonces, para la interpretación de la información, se trabajó con un gráfico de la carga última calculada o por cada uno de los métodos contra la carga máxima de la prueba. Digamos que se espera tener una buena correlación entre carga máxima y la carga última, porque en los casos de los micropilotes pues se trataron de cargar a la falla, y entonces la carga máxima debe estar bastante cerca de la carga de falla. En el caso de los pilotes helicoidales, pues los pilotes, la mayoría no se cargaron a la falla, entonces hay una mayor desviación de los datos. Entonces, mediante este análisis, lo que se trata de ver es cuáles métodos predicen cargas de falla o QSU altas y cuáles predicen cargas de falla más bajas. Entonces, en general, para los micropilotes tenemos, y para los pilotos helicoidales, tenemos que, en general, los métodos de extrapolación predicen cargas de falla más altas, de Kerr, Cheney-Corner. Van der Veen es una excepción, y los métodos de gráficos predicen de cargas de falla más bajas, Fuller and Hoy, Butler and Hoy y de Beer, y Davison es como una excepción que dio un poco más alta que la de Van der Veen. Entonces, esta aquí pues estamos considerando o tratando de hacer la distinción entre pruebas a compresión y pruebas a tensión. Se hace el mismo gráfico de carga última contra carga máxima. Para las pruebas a compresión, pues está la gráfica, hay una menor desviación respecto a la que se tiene, incluyendo las pruebas a tensión. Pero en general las líneas de ajuste tienen un comportamiento similar. Los métodos que producen cargas altas, de falla altas, son los mismos, y la secuencia de cargas dentro de cuáles predicen cargas altas y cargas de falla bajas es similar. Aquí un ajuste de los métodos, de cada uno de los métodos, entre la carga de falla y la carga máxima. Lo que se observó es que el método de Van der Veen tiene un mejor ajuste entre la carga máxima y la carga de falla. En el caso de los otros métodos, pues hay un menor ajuste entre la carga última y la carga de falla. Pues sigue a Van der Veen le sigue Cheney-Corner y de Kerr, y para los otros hay una menor correlación entre las dos. Para el caso de los micropilotes, debido a que se cargaron la mayoría a la falla, las correlaciones son mejores. Entonces tenemos Van der Veen sigue siendo el mejor, y después le siguen en cuanto a coeficientes de correlación Fuller y Hoy, Butler y Hoy, después Davison, después viene Cheney-Corner, de Kerr y de Beer. Pero en general el método que mejor se comportó en cuanto a los métodos de extrapolación fue el método de Van der Veen. Incluso para el caso de los pilotes helicoidales se comportó de mejor manera. Si uno compara, digamos, el método de Van der Veen para los anclajes
helicoidales con el correspondiente en los micropilotes, pues hay una mayor desviación en el caso de los anclajes helicoidales, de los pilotes helicoidales, pues debido a que las pruebas en general no se llevaron a la falla o cerca a la falla. Y si uno compara otros métodos como el de Chin Corner, pues también la correlación es mejor para el caso de los micropilotes, o el caso de Fuller y Hoy. Vemos acá para pilotes helicoidales y para micropilotes, pues el comportamiento es mejor en cuanto a la correlación debido a este tema de la plastificación. Aquí pues un resumen de las relaciones de carga última sobre carga máxima predichas por los diferentes métodos. En general, pues vemos que los métodos de gráficos predicen valores de Q sobre Qmax menores, con excepción de los métodos de Van der Veen y Davison. Y los métodos de extrapolación producen relaciones de carga última sobre carga máxima mayores. En el caso de los pilotes helicoidales, llegamos a la misma conclusión. Entonces tenemos por acá los métodos gráficos y por acá los métodos de extrapolación que predicen unas cargas de falla mayores. Aquí un resumen para algunas pruebas de carga seleccionadas, comparando la relación Q sobre Q máxima para las diferentes metodologías. Entonces, en general, lo que veo uno acá para el caso de micropilotes, pues es que las primeras barras son para los métodos gráficos, las primeras 5 barras, y las siguientes barras que son más claras son para los métodos de extrapolación. En general tenemos que para los métodos de extrapolación tenemos relaciones de Q sobre Q más mayores que 1 y mayores que para el caso de los métodos gráficos, con excepción de este caso del método de Davison, que dio una relación bastante alta para el caso de esta prueba de carga, la LT2. Una conclusión similar se obtiene viendo el caso de los micropilotes. Simplemente los métodos gráficos son las 3 primeras barras, dan menor relación Q sobre Qmax, y los métodos de extrapolación son las barras más claras y predicen Q sobre Qmax más altos. Ahora viene el análisis de la sensibilidad de la predicción de la carga última o del ajuste o el cálculo de la carga última con los diferentes métodos, teniendo en cuenta el número de datos, haciendo una sensibilidad del número de datos considerado. Entonces, aquí en la gráfica de la izquierda, pues tenemos los datos y tenemos el ajuste en la medida que se incrementan los datos desde 3 hasta 13. Las curvas verdes pues tienen menor número de datos y las curvas azules van a tener un mayor número de datos. Y acá un gráfico de la carga última predicha contra el número de datos. Este es el método de Van der Veen, que como les dije, es el método de extrapolación que mejor trabajó. Aquí pues estamos prediciendo una carga última entre 540 y 550 y por acá abajo con el mayor número de datos del orden de unos 485, 486. En sí este método es el que presenta una menor variación en la carga última predicha con respecto a los otros métodos. Este método está prediciendo en sí una carga entre 540 y 550 carga de falla. Pues la carga máxima que se aplicó fue poco más de 400 toneladas. Entonces, si hay una extrapolación
de los resultados de la prueba de carga. Aquí el método de Chin y Corner aplicado a la misma prueba de carga, a la LHT14. Entonces, en este caso, pues vemos acá la variación de la carga última predicha para la misma prueba de carga con el número de puntos considerado. Es necesario aclarar que el número se empieza con el número de puntos bajo y siempre se usan los correspondientes a la carga más alta, y se va incrementando el número de puntos hasta llegar a los puntos de carga más baja. Entonces se empieza con los puntos de carga más alta. Entonces aquí pues se observa una mayor variación respecto al método de Van der Veen de la carga de falla. Primero, las cargas son mucho más altas y predichas que las del método de Van der Veen. Aquí pues están del orden de 486 hasta 550, mientras acá empieza con 897, llega por acá hasta casi 1350, y por acá pues por el otro lado tenemos del orden de 894. Entonces, para este caso, pues las cargas son más altas del método de Van der Veen, que fue el que mejor funcionó, y además tienen una variación mucho más alta. Eso en cuanto a los pilotes helicoidales, y pues entonces no funcionó tan bien, especialmente este método, el de Chin y Corner, debido a que no se presentó una plastificación significativa en la prueba de carga. Para el caso de los micropilotes el comportamiento es mejor, porque como observamos aquí, la curva sí se observa una plastificación, y realmente quedó bastante cerca a la carga de falla. Entonces, digamos que viendo aquí la variación de la carga última obtenida con el número de datos, pues empezamos con el orden de 1200, sube por allá hasta 1260, y después baja hasta del orden de unos 1255. También pues se observa una menor variación respecto a los otros métodos. Y este es el método que mejor funcionó en la predicción, y menor variación se presentó en la carga última. Este es el método de Bring-Hansen. Entonces aquí es importante ver en la curva, en la gráfica de la izquierda, que pues en la medida que uno empieza a incrementar el número de datos, pues empezando siempre con los datos de cargas altas, pues se va prediciendo mejor la curva carga-asentamiento. Las curvas verdes se va incrementando el número de datos hasta que llegan las azules, se predice mejor, pero vemos aquí particularmente que la pendiente de la curva en cargas cercanas a la falla se crece bastante. Entonces lo que ocurre es que aquí viendo en la gráfica derecha, que empieza con 1200 por ahí, uno empieza a incrementar el número de datos, se va incrementando la carga, y después al final diverge. Aquí sí tenemos cargas del orden de unas 4800 kilonewtons, y pues la razón es esto de acá. Entonces en ese caso diverge. Digamos que lo que uno concluye es que para predecir las cargas de falla es mejor utilizar un valor más pequeño de datos. Para predecir la curva carga-desplazamiento, pues uno utiliza mayor número de datos, pero para predecir la carga última es mejor con unos 3, 4 o 5 datos finales de la prueba de carga. Y es lo que recomiendan, pues el método de Q recomienda que se trabaje con 3, 4, 5 datos de la parte última, de la parte alta de la prueba de carga, para tener una mejor predicción de la carga de falla.
Aquí, pues, otro método aplicado a la misma prueba de carga, a la misma prueba de carga, que es el de Cheney-Corner. Lo mismo acá, las líneas verdes para bajo número de datos, líneas azules para alto número de datos. Aquí, pues, empieza con bajo número de datos del orden de 1240, que es similar a lo que predice el método de Van der Wijn. Se va incrementando, por acá llega a unos 1660 y después baja otra vez a unos 1500. Mayor variación que el método de Van der Wijn, y pues para número de datos pequeños ya pues hay cierta coincidencia con el método de Van der Wijn, en este caso de los micropilotes. El método de Kerr, también pues para número bajo de datos, se tiene empieza del orden de 1220, llega a 1818 y después 1418, mayor variación respecto al método de Van der Wijn. En cuanto a conclusiones y recomendaciones de esta investigación, pues voy a recorrerlas muy rápido. Ya la mayoría las hemos recalcado durante la presentación. Entonces, los métodos gráficos no presentan una correcta predicción de la carga última en aquellos casos cuando las pruebas de carga no alcanzan la fase plástica o el estado de falla. Incluso para los métodos de extrapolación, excepto el de Van der Wijn, tampoco hacen una buena predicción cuando no se presenta plastificación. El comportamiento de las curvas de carga versus deformación para los métodos de Cheney-Corner y de Kerr es similar, presentando cierta desfase entre la carga última. Si la tasa de formación de la prueba de carga no alcanza la tasa de formación considerada en los métodos Butler y Hoy y Fuller y Hoy de 0.05 pulgadas por tonelada, estos no ofrecen una predicción aceptable de la carga última. Cuando la prueba de carga presenta un comportamiento irregular o atípico, es recomendable emplear métodos de extrapolación, no métodos gráficos para la predicción de la carga última, toda vez que estos últimos basan su predicción en el comportamiento de la curva. Entonces, esos detalles pueden variar la predicción de la carga última. Se encontró que el método de Van der Wijn 1953 puede generar predicciones aceptables con apenas el 25% final de los datos de las pruebas de carga, sin variaciones importantes respecto a emplear la totalidad de estos datos. Tomando en consideración que los métodos de extrapolación de Bring-Hansen, 80 y 90%, Cheney-Corner y de Kerr, tienden a predecir cargas últimas de falla muy superiores, es recomendable el uso de método de Van der Wijn, que presenta relaciones Q sobre Qmax y coeficientes de correlación cercanos a 1. Aquí hacemos unas conclusiones, presentamos unas conclusiones para pilotes helicoidales y para micropilotes. Para el caso de pruebas analizadas en pilotes helicoidales, no se tuvieron soluciones factibles por los métodos Bring-Hansen 80 y 90, por lo cual no es posible concluir acerca de su aplicabilidad. Es posible que si tenemos cargas que sí tienen plastificación, esta conclusión cambie. Se presenta una gran dispersión de los datos obtenidos al evaluar los diferentes métodos de predicción para el caso de los pilotes helicoidales, principalmente los gráficos. Esto es también por la falta de plastificación en las pruebas de carga. En cuanto a micropilotes, los métodos de Bring-Hansen 80 y 90, Cheney-Corner de Kerr presentan relaciones Q sobre Qmax muy superiores a 1, tendiendo a predecir cargas últimas altas. Los métodos de Fuller y Hoy y de Kerr, Van der Wijn y de Kerr, Fuller y Hoy y Cheney-Corner y Butler y Hoy y Fuller y Hoy y Van der Wijn presentan entre ellos correlaciones lineales, siendo estos dos últimos los que presentan una mejor correlación. Otras para pilotes helicoidales. Para el caso de pilotes helicoidales no fue posible validar la interpretación de pruebas de carga mediante métodos gráficos, considerando que la mayoría de las pruebas analizadas no llegaron a la condición de falla o plastificación. Para la totalidad de las pruebas analizadas en pilotes helicoidales no se obtuvo solución mediante el método de Bring-Hansen. También es posible que esto está influenciado
por el hecho de la falta de plastificación o una plastificación muy pequeña en las pruebas de carga. En cuanto a micropilotes, no se presentó una tendencia clara en la eficacia en la predicción de la carga útil en función de la cantidad de datos de las curvas carga-desplazamiento de las pruebas para los métodos Chidi, Corner y de Kurt. Para pilotes helicoidales, los métodos de extrapolación para el caso de pilotes helicoidales presentan una menor dispersión que los datos, mostrando cierta tendencia respecto a los métodos gráficos. Incluso para los pilotes helicoidales, el método de Van der Veen trabajó bien. En cuanto a, si bien el método de Beer presenta una relación promedio Q sobre Q cercana a la unidad para pilotes helicoidales, se observa que este valor puede estar asociado a la presencia de valores extremos. Para micropilotes se obtuvo 0.58, mientras que para pilotes helicoidales se obtuvo una relación de 0.99. Entonces es posible que esté influenciada por valores extremos. El método de Bring-Hansen para micropilotes, método de Bring-Hansen 80 y 90, al considerar la totalidad de los datos de las pruebas de carga, solamente fueron obtenidas soluciones factibles en cerca del 25% de los casos. En contraste, si únicamente se emplean los últimos 19 o 42% de los datos, este porcentaje se incrementó al 80%. No se encontró una tendencia clara en la eficacia en la predicción de la carga última en función de la cantidad de datos empleados para los métodos de Chini, Corner y de Kurt. Y las últimas conclusiones y recomendaciones. En ningún método de interpretación gráfico de extrapolación en sí mismo ningún método de interpretación gráfico de extrapolación en sí mismo puede ser considerado como definitivo para la predicción de la carga última. Con base en el estudio se recomienda realizar la interpretación de la carga última de falla, por lo menos haciendo uso de 3 métodos de análisis. Así las cosas, se recomienda, por su tendencia de ajuste de los resultados obtenidos, en primera medida el uso de los métodos de Van der Veen, que es el mejor método de extrapolación, de Fuller y Hoy y de Davison como métodos gráficos. En pilotes helicoidales, dadas las características de las pruebas analizadas, en cuanto que no se presentó una plastificación significativa o no se presentó plastificación, se recomienda al menos el uso de los métodos de Van der Veen y de Beer. El método de Davison no se puede utilizar con los pilotos helicoidales, por la que no tenemos una sección estructural definida. Entonces, por eso no se aplicó. Para fines de realizar una adecuada caracterización del comportamiento geotécnico de los pilotos helicoidales y micropilotes bajo la aplicación de cargas axiales, es indispensable realizar pruebas de carga de estos elementos a escala real. Se recomienda que estas sean llevadas hasta la fase plástica o hasta la falla. Digamos que el caso de los pilotos helicoidales, en este caso, pues la gente le prueba los pilotes a 150 de la carga de diseño, y por eso pues no se presentó plastificación, por eso esas pruebas tienen esa limitación. Y por último, es importante realizar una buena caracterización geotécnica, además de esto, de realizar las pruebas a escala natural, para hacer una mejor interpretación también de las pruebas de carga. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.